listen, poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Nowhere, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east, beyond and far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Nowhere, 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 born is the King of Israel. Nowhere, 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 born is the King of Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their song employ, while fields and floods, rocks, hills and plain, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye, to Bethlehem. Come and behold him, born the King of
praises to thee be, all glory give. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. We'll sing your praise forever. We'll sing your praise forever. We'll sing your praise forever. Christ the Lord. Christ the Lord, yeah, worship you, Lord, yeah. Dios le bendiga y que las gracias del Señor en este día o en esta noche, siendo que este programa sale al aire de 12 a 1 de la madrugada, hora de Puerto Rico, de lunes a viernes, desde los estudios se graba aquí en los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro en Cataño, pero sale vía satélite desde allá, desde Camoy hasta allá arriba en la montaña donde están los transmisores, la torre y luego todo eso al mundo entero. Felicidades en estas Navidades. Recuérdense que nosotros los cristianos Navidad es 365 días al año y estamos felices porque Cristo ya nació en nuestro corazón. Y yo en este día le agradezco al Señor por la audiencia de ustedes, por esta cadena, por todos los medios, por todas las victorias que hemos tenido, pero quiero decirle en el día de hoy que estaba analizando qué tipo de mensaje traeré en el día de hoy, en este momento. Estamos comenzando ya la Navidad, ya pasó Acción de Gracias, todas las festividades porque Puerto Rico es el lugar donde buscan una excusa, donde no hay, yo no sé, o donde la hay para extender todas las cosas más. Inclusive son las Navidades más largas del mundo. Empezaron este año, yo creo que empezaron en octubre, yo no me recuerdo, yo lo que sé es que ya para el momento que usted está viendo este programa, pues ya pasó Thanksgiving, ya pasó el Viernes Negro ese, que quisiera que, si me recuerdo más adelante le explico el término, dónde fue que salió, y espero que este mensaje, prácticamente hoy, con este mensaje pues arrancamos todo, ya aquí se arrancó la Navidad, porque ya esto arrancó ya para fines de octubre, comienzos de noviembre, yo no sé qué, entonces aquí esto sigue, se inventan otras cosas, hasta cosas paganas se inventan y es un revolú para abajo. Pero la Navidad más larga es la nuestra, porque tú y yo, desde que nos convertimos a Cristo y Él nació en nuestro corazón, nosotros tenemos Navidad 365 días al año, porque para nosotros esto es algo personal, una experiencia del Cristo que nace en nuestro corazón. Sabe que un día, mi esposa me recordó de eso hace unos días, sabe que llegó un momento que yo me puse a ver esto y uno tiene que distinguir la realidad. La Navidad que se inventan en este país, que si yo, y lo he dicho, y dígame lo que usted le haga, piense de mí, lo que sea, si Cristo fuera a venir en estas Navidades, aparte de los cristianos que todavía conservadores, que retienen el sentido verdadero de la Navidad, que es Cristo, que vino y nació en Belén de Judea,
en un pesebre y que nació para darnos la oportunidad de la redención y el redentor del mundo, pues si fuera a pensar en eso, pues los cristianos celebramos eso. Pero aquí se inventan cuanta locura hay. Y si Cristo fuera a venir, y yo lo que digo es que un día le digo a mi esposa, mire, yo no celebro esta Navidad que celebramos aquí. Y no estoy diciendo que, porque yo celebro la Navidad 365 días al año, desde que Él nació en mi corazón hace muchos años atrás. Yo celebro que Cristo vino y nació y fue la Inmaculada Concepción, que María, por obra y gracia del Espíritu Santo, tuvo a Jesús en su vientre y 9 meses, y al nacer, pues nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando yo celebro esa Navidad, pero aquí Navidad es malinterpretando lo que ocurrió con los reyes que vinieron de Oriente y que llegaron años y pico después que él había nacido. Porque no, hasta la imagen, hasta ponen los magos, los reyes magos los reyes estos, los ponen llegando al pesebre. Eso es antibíblico, porque esa gente eran unos reyes y eran unos eruditos en la astronomía y todas estas cosas de las estrellas. Y eran personas que se pasaban estudiando hasta las escrituras hebreas. Y ellos sabían de la señal de la estrella que señalaría que había nacido en Belén de Judea, en el sitio específico, había nacido el Rey de Reyes, el Redentor del mundo. Así que estos reyes que le ponen magos, no sé por qué le llaman magos, tendría que hacer un análisis de lo que estudié, pero que realmente no eran personas, sino personas que dentro de su cultura leían las escrituras antiguas, sabían que venía un Mesías, sabían que nacería, y entonces Dios se les revela en una estrella y los lleva. Entonces, desde que ellos estaban ya estudiando que esto acontecería hasta el momento cuando ocurre el evento, y ellos entonces Dios se les revela a estas personas que están buscando, y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis con todo vuestro corazón. Cuando no importa quién tú seas, dónde estés, siempre cuando alguien quiera buscar la verdad, dice Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando alguien intenta encontrar a Dios, buscar respuesta a cómo salvarse, a cómo encontrar la paz, y mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy, pues Dios se les revela. Y a estos hombres, que no se saben si eran 3, si eran 5, si eran 8, si eran 9, no se sabe cuántos eran eran reyes que estaban metidos en el estudio de las estrellas, de la astronomía, de lo que fuera. Y Dios, dice que escudriñar las escrituras, porque en ellos parece a vosotros que tenéis la vida eterna y ya dan testimonio de mí. Si tú quieres buscar, tienes que meterte en la Biblia, no en un montón de locuras que han regado por ahí, no. Y ellos se metieron en las escrituras que tenían, que por alguna razón, por la categoría política que tenían, el puesto, les llegaron los manuscritos, lo que hubiera en aquel tiempo, de las profecías sobre el nacimiento de el Mesías, que es Redentor del mundo, que vendría a ponerse en nuestro lugar, porque la paga del pecado es muerte, mas la de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, en todo esto, estos hombres, se cumple lo que dice el profeta, que Dios le dice al profeta, y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis con todo vuestro corazón. Y estos hombres son un ejemplo para nosotros. Ellos se pusieron a buscar y decían, este hombre viene, este Mesías viene, este Redentor viene. Y entonces llegaron, y estaban tan cerca de Dios, que Dios le pone una estrella resplandeciente en el lugar lejano. Porque cuando usted analiza desde el día que nace Jesús, desde el día que la estrella empieza a guiar a estos reyes que vienen hacia Jerusalén, hacia la Tierra Santa, pues
no había aviones, no había carros, era puro camello y burrito y cosas de esas. Entonces ellos salen siguiendo la estrella. Y cuando tú lees que Jesús nació en el pesebre en Belén de Judea, y cuando entonces tú vas y buscas a dónde llegaron estos reyes, escuché bien claro, y dice bien claro, y ellos sabiendo, bueno, pero vamos a esto a la parte final, pero leyendo aquí la historia de ellos, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en día, capítulo 2, verso 1 en adelante de Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos. Estos son los reyes que aparecen, vienen de lejos y diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, que ya ellos reconocen que es Dios. Estos tipos están metidos con Dios, hermano. Este es el problema que tenemos con la inteligencia artificial, con la tecnología, con el modernismo, con el libertinaje. La gente se ha apartado de buscar con todo su corazón en la Biblia, en la palabra, la revelación de su amor para con nosotros. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces ellos dicen aquí, y diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Este es un tiempo de adoración, la Navidad. Y esto es lo que yo le decía, mira, este tipo de Navidad que se celebra en el... Bueno, usted sabe que yo estuve en Japón hace muchos años. En Japón se celebra la Navidad, pero es una Navidad, bueno, tiene los arbolitos, y yo no tengo nada contra los arbolitos, tienen las luces, no tengo nada contra las luces, y empiezan con todo esto celebrando la Navidad y regalos, y entonces Santa Claus, sí tengo algo contra Santa Claus. Y entonces, no sé si ponen los llamados Reyes Magos, porque el asunto es que eran reyes. La razón, habrá que buscar teológicamente por qué escribieron esa palabra. Pero eso no nos interesa en el día de hoy, nos interesa hablar de esta realidad. Y en Japón hay una Navidad. Esto, lo que está pasando aquí es que están incluyendo todo en la Navidad que tenemos y han dejado a Cristo como una excusa para festejar, para emborracharse, para bailar, para regalar, para enredarse en la vida y hacer lo que les da la gana y hacer negocios, y lo han convertido en un negocio, lo han convertido en una fiesta pagana, pero Cristo lo utilizan, y entonces esa es la razón que estos venían a adorarle. La razón de la Navidad debe ser reconocer la realidad de que vino el Rey de Reyes. Dios se manifestó en carne y queremos adorarle. Y si el objetivo de tu actuación en esta Navidad es simplemente, y no condeno que tú pongas unas luces, un arbolito, no estoy hablando de eso. O sea, hay un montón de otras cosas que son vanas. El día, si es el 25 o el 30, eso no importa. Sinceramente, quien introdujera el día, cual sea, lo que se sabe importante no es el día 25, es que sabemos que fue el 25 de diciembre, o fuera en enero, como algunas sectas del cristianismo lo hacen, o fuera en el comienzo del invierno, o en qué fecha, no importa. Lo que es indudable, irrefutable es que Él nació, que Él existió y que existe y que se vino para dar su vida por nosotros y que nació tal y como el profeta Isaías lo había dicho. Eso es la realidad de esto. Lo que yo me opongo es que le han puesto, ¿cómo puedo decir?, la carreta delante de los caballos. Es decir, lo importante aquí no es el árbol, no es las luces, no es la fecha. Lo importante aquí es que nació. Y si el mundo, pues, cree que, parte del mundo cree que fue el 25, amén. Pero la realidad innegable, indiscutible, es que nació. Y nació en Belén de Judea. Y estos reyes,
astrólogos, estos tipos que estudiaban las estrellas, que se metieron en la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Se metieron a estudiar, y se cumple lo que Jesús mismo dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece a vosotros que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Se metieron en la palabra. Aquí se están metiendo en la tradición, se está metiendo en el embeleco, se está en la psicología comercial. Y yo he hablado algo y siempre lo digo en estas Navidades. Yo tengo mis problemas no con la realidad de los reyes que fueron. Pues el problema es que la religión que nace en el año 313 por allí, cuando Constantino, su madre, se convierte al cristianismo, y él entonces en la lucha era un político que está luchando por tomar el poder de Roma, del imperio. Entonces dice que, yo creo que eso fue una obra del diablo, yo no creo eso. Dice que hoc signo vences, que miró al cielo y vio una señal de la cruz, y dice hoc signo, por esta señal vencerá. Y entonces él se va y gana la guerra por el trono del imperio romano. Su madre influencia la idea cristiana en él, que es una media convertida. Entonces ahí es que entonces entra el paganismo dentro de la religión, dentro de la fe cristiana. Porque entonces Constantino politiza el cristianismo, lo nombra la religión oficial del Estado, manda a matar a todos los paganos, le quita los templos y se los da a los cristianos, y es lo peor que le pudo haber ocurrido al cristianismo. Porque hasta el año 313, en 300 y pico, oye bien claro, en 300 y pico de días, óyelo bien, en 300 y pico de años, 300 y pico de años, pues no días, sí, años, 300 y pico de años, bajo toda persecución de los emperadores romanos, habían matado a 135 millones de cristianos por la fe cristiana. Los apóstoles murieron en el martirio, fueron crucificados para iluminar el camino hacia el Coliseo, fueron echados los leones, fueron echados los gladiadores, los picaron en canto, hicieron todo, pero el cristianismo crecía a pesar de la persecución, y la persecución no es que uno la quiere, pero que se dice que de ahí entonces viene a ser la religión reconocida por el Estado y tiene todos los beneficios del Estado hasta para perseguir a los que los persiguieron. Entonces ahí es que yo discrepo y digo, esa fue una maldición. Porque entre 125 años del Imperio Romano, con toda la persecución, con 135 millones de cristianos picados en canto, quemados vivos, el cristianismo floreció. Y no es que apoyemos la persecución y coger la gente y picar los encantos, no. Pero que eso se ocupa ahí y se cumple lo que dice Romanos 8:28. Dice Romanos 8:28, que es lo que dice bien claro. Dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Que la persecución que el diablo hizo a través de Diocleciano, de Nerón, de los diferentes Césares, toda esa locura. Nerón, Diocleciano, y todos los demás que estuvieron ahí, todos los demás que estaban allí, todos esos emperadores que decidieron acabar con el cristianismo lo que hizo fue crecer. Es decir, que aunque no nos gusta la persecución, no nos gusta que nos quemen vivos, pero ¿qué se refleja sino la realidad de dos escrituras? Pero escúcheme bien. Dice, todos estos emperadores paganos, idólatras, que hicieron todo esto, eran dirigidos por el diablo, porque el diablo metió la pata y pensó que quemando, escuché bien, quemando
a los cristianos, echándolos a los leones, matándolos en el circo, persiguiendo y cancelando, iba a pagar el cristianismo. Eso vino del diablo. La persecución viene del enemigo que pensó, escuche bien, que pensó que podía con esa persecución horrible acabar con el cristianismo. Hoy en día está pasando lo mismo en China. El gobierno comunista diabólico de China ha mandado a arrestar miles. ¿Sabe qué? En China, igual que en Cuba, imagino que en todo país comunista, eso es lo que se inventan, la iglesia del Estado, porque ahora tenemos ahí lo que pasa cuando se declara la iglesia del Estado por este ignorante que va y ve Hox Ignovenses, Constantino, y se corrompe la iglesia. Pero entendiendo bien claro esto, la persecución motivada con la eliminación del cristianismo, pues es un espíritu demoníaco que están en los chinos comunistas. Yo no hablo de la población china, hablo del comunista chino, el comunismo fidelista que borró del mapa hasta los católicos en sus creencias, borró, se convirtió en un estado ateo y como tienen que llenar el vacío con algo, lo han llenado con la santería. Y eso pasa en Venezuela y eso pasa en todos los países del mundo donde hay tiranías que compiten para reemplazar al cristianismo y lo han hecho así en Cuba, pero ahora no le ha quedado más remedio que la hipocresía que cogen y hacen lo que se llama la iglesia del Estado. Entonces, ese es el problema que hay en Cuba, que engañan al mundo con que hay libertad religiosa. No hay tal libertad. Una iglesia controlada por el Estado, donde no pueden salirse del marco, no la Biblia, sino la escritura de sus ideas marxistas-leninistas. Y donde no es así, es el Islam, que es una religión política disfrazada de religión, es un movimiento de conquista mundial política disfrazado de una religión. Entonces, tú tienes en estos países, lo primero que hacen es una iglesia del Estado, como lo hizo Fidel. Eliminó a Dios hasta de las escuelas cuando le enseñaban el ateísmo a los niños. Ese es el problema que hay en Cuba. Que en el momento que caiga ese régimen, que va a caer, va a suceder algo. Va a haber una generación que hay que bregar con ellos, que eliminaron a Dios de su noticia, que los endoctrinaron, que los enfermaron. Eso es lo que el diablo ha querido hacer en Estados Unidos, en las grandes universidades y en los gobiernos demoniocráticos que han habido. Bajo esa insinuación, implementar Sodoma y Gomorra, libertinaje y toda esa filosofía mundana enemiga de la fe cristiana. Sodoma y Gomorra dentro del sistema, legalizando lo absurdo, lo loco, lo que nadie puede creer, que un hombre nace en el cuerpo de una mujer y que debiera haber nacido en el cielo. Eso es desafiar a Dios, es la blasfemia del mundo. Y hablando de esto, pues, no han podido. Vamos a coger el caso de China. En este día, pendiente de esta Navidad que está comenzando. Llevan años matando pastores, quemando templos. Luego se inventan bajo Mao Zedong el librito rojo para reemplazar la Biblia. Queman millones y millones de Nuevos Testamentos que habían sido traídos por los misioneros. Y Mao Zedong establece su dictadura maoísta, que puso a hijos contra padres, padres contra hijos, que creó un infierno en el país, que limitó a un solo hijo y que fuera varón y que todas las niñas que nacieran fueran muertas, fueron destruidas, fueron aniquiladas para controlar el pensamiento del pueblo. Entonces han hecho todo por eliminar el cristianismo. La persecución ha permanecido. Entonces crearon para controlarlo mejor la iglesia del Estado. La iglesia que está vigilada como en Cuba, que está vigilada por unos infiltrados en cada iglesia que díctame si te fuiste, si te metiste en la palabra, si te metiste esto de la Biblia, pero esto no está de acuerdo con las enseñanzas del libro de Mao y las enseñanzas comunistas, no están de acuerdo con lo que el gobierno aprueba, para el calabozo que va. Tortura y muerte. Eso hicieron los chinos. Eso fue la última
cosas que se inventaron, igual que en Cuba, igual que en otros países donde rigen estos regímenes, igual que pasó bajo el gobierno comunista en Rusia, y que todos esos controles todavía permanecen. Yo creo que y después se disfrazan de moralistas, y tú tienes un Putin que es más moralista que nadie, y es un criminal, y es un hombre lleno fue jefe de la KGB, del espionaje, de la tortura, y ese es el hombre que está dirigiendo una nación. Por eso importa a quién uno ponga a dirigir una nación, que se vista, y ese es el jefe de la iglesia ortodoxa rusa, es un seguidor fiel de él. Olvídalo, el tipo va a la misa esa, va a la convocatoria. Mire, pueden decir por las bocas, saltar himnos y cánticos, leer paz. No le puedes creer a estos políticos corruptos que dicen que creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Utilizan el cristianismo, utilizan las mentes y los cuerpos y los estómagos hambrientos de muchos pastores para comprar sus conciencias. Esto está pasando en el mundo en el día de hoy. Pero lo que quiero decir, pero bien claro, es que con todo lo que ha hecho Mao Zedong, que debe estar en las pailas del infierno lo que hizo, con todo lo que hizo Fidel Castro, con todo lo que han hecho todos estos dictadores, Stalin, Lenin, Hitler, todos están en las pailas del infierno, pero el cristianismo sigue. El cristianismo sigue para adelante, sigue para adelante. ¿Y cuál es el motivo ahora que hay una iglesia del Estado? Y entonces los valientes dicen, nosotros no podemos ceder. Eso está pasando en diferentes partes de América Latina, especialmente en una. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Tú tienes que pertenecer a la iglesia del Estado. No, la iglesia está sometida a Cristo. ¿Y qué pasa? La persecución en China es porque creo que 3,000 y pico de iglesias clandestinas han decidido que no van a someterse a la soberanía de unos pecadores porque estamos sometidos a la soberanía de Dios. Y cuando leemos la historia del Imperio Romano, recordemos que para usted estar bien con el gobierno de Roma, ya fuera con Diocleciano, cualquiera de los Césares, Nerón, y todos estos. Y entonces, tú lo que tienes que decir, César es el Señor. Reconocer que el César es Dios y que el Estado está gobernado por la soberanía de César. Y por eso nada más, porque si ellos hubieran dicho eso, podían seguir adorando a Cristo, podían seguir sirviéndole a Cristo. Pero 135 millones de personas, de cristianos convertidos, prefirieron la hoguera, prefirieron la muerte en el Coliseo, prefirieron ser quemados vivos, prefirieron ser descuartizados por los animales y prefirieron no reconocer el señorío de quien fuera, de Julio César, de Diocleciano, de Nerón, ¿sabes? De cualquiera de ellos, que eran unas bestias, unos animales. Entonces, ellos murieron simplemente por ser fieles a Dios. No aceptar que el gobierno nos puede decir qué podemos predicar y qué no podemos predicar. Dónde podemos hablar, dónde podemos orar y dónde no podemos orar. Y que tengamos que regirnos no por la palabra de Dios, sino por la palabra de Mao Zedong, o la palabra de Fidel Castro, o la palabra del falso demonio de Mahoma, y lo que fuera. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y vosotros irá. Entonces, cuando no pudieron con toda esa cosa controlar al Estado, porque el pecado de los cristianos en el Imperio Romano fue claramente no reconocer a César como Señor. Lo demás no le importaba a ellos. Cuando llega Constantino, entonces está la estrategia de la doctrina falsa. Entonces entra ese sistema ahora. Entonces ese sistema dice bien claro, vamos entonces a imponerle, vamos a darle la autoridad de ser la religión oficial, pero tienen que hacer las cosas, y eso es lo que están haciendo en el día de hoy con los cristianos en China, con los cristianos en Cuba,
y con los cristianos en donde quiera que se haga, se implemente esto, hermano. Pero mire lo que pasa. Mientras la persecución de todos los emperadores romanos, mientras esa persecución duró, el cristianismo creció y creció, y por cada uno que mataban venían 100 más, y por cada uno venían 100 más, y siguieron creciendo. Y no es hasta que el diablo usa a Constantino y viene con el embeleco que entonces luego, ya después de eso, es que nace el catolicismo. A través de la madre de él, que se conformaba como supuesta convertida, introduce el paganismo, y lo que no pudieron, el crecimiento que no pudieron detener con la persecución, ahora lo detienen metiendo la falsa, lo que Jesús dijo en Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. Lo que dice el apóstol Pedro lo dice bien claro. El apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad. Primera de Pedro 5:8, el apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda alrededor con león rugiente buscando a quien devorar. Y lo que dice Pablo en Primera de Timoteo 4:1, en los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. Lo que no ha logrado la persecución, lo está logrando el libertinaje, lo está logrando la falsa doctrina metido dentro de la iglesia, el libertinaje, todos los embelecos de la apatía, del engaño, de la falsa doctrina. Y esto es lo que ha detenido el crecimiento de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que en China, con toda la persecución que tenían, no pudieron detenerlo. Entonces ahora piensan que arrestando a los que se reúnen en casa, metiéndolas a tortura de campos de reendoctrinamiento, haciendo todo esto, van a detener el crecimiento, porque dentro de un año, por lo menos 2, el cristianismo tendrá más fieles que el comunismo, que el marxismo-comunismo en China. Entonces ahora, como lograron buscar la manera de contenerlo con la persecución, no han podido. Ahora viene la persecución de la imposición de la doctrina falsa. Y con esta persecución que están haciendo, que es para destruir la iglesia va a crecer más. Y ahí no es que Dios manda esa persecución, no, que esto es parte de la guerra, que dice nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Hermano, todo esto en plena Navidad, y dice aquí, podemos seguir leyendo, pero entonces entendemos, hermano, que en esta hora está matando miles de cristianos por su fe en Nigeria, en Sudán, en Eritrea, en Somalia, en diferentes partes del Mediano Oriente, países musulmanes están matando a los cristianos como hormigas. Entonces, ¿qué dice? Que estos reyes salieron, volviendo al tema, salieron y se tardaron, yo creo que más de un año y no sé cuánto, porque cuando llegaron, recuérdense que Cristo nace en el pesebre. Entonces ellos llegan y al ver la estrella se regocijaron muy grande. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron, abriendo sus tesoros, ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, reconociendo que era rey, que era profeta, que era sacerdote. Una palabra, llegan allí. Dijo, quién sabe si fue un año y medio, pero llegaron a una casa. Y Jesús ya tenía quizás un año y pico, pero vinieron a adorarle. Y yo creo que lo que yo me revelo con este tipo de Navidad que se celebra en nuestro país es, no todo, hay mucha gente que lo hacen correctamente, muchas iglesias, es la idolatría, no adorar a Cristo, adorar a los magos, a los reyes estos, pedirle a ellos. Eso es idolatría. Yo rechazo eso. Con todo el respeto a la infancia y todo, yo me crié con Santa Claus y todas esas cosas, hasta que un día me di cuenta que cómo voy a pedirle yo a Santa Claus, porque si yo le pido a Santa Claus, le estoy haciendo un Dios a Santa Claus. Si le pido a los 3 Reyes Magos, que no se saben si eran 10 o 20, no se sabe, los que fueran, le estoy poniendo en el lugar de Dios. No, eso es lo que yo rechazo.
porque Cristo es el centro de la Navidad. Oh, Mashalamaya. Y si hablamos entonces, mis amados hermanos, esta es la introducción de la Navidad, el tema de la muerte. Y este es el primero de una serie que voy a hacer durante este tiempo, porque vamos a hablar de la muerte en Navidad. Y lo vamos a dejar por ahí porque la Navidad comienza en tal modo de que cuando estos reyes llegan y descubren dónde está el rey que ha nacido, el Dios verdadero, adorarle. Porque si tú adoras a los reyes magos, tú estás en idolatría. Si tú adoras a Santa Claus pidiéndole que te conteste, que te supla las cosas, no, tú estás convirtiéndolo en un ídolo. Y déjame decirle algo, que es algo que yo he predicado aquí, quizás lo tenga que señalar nuevo. La gente piensa, ¿qué pasará con la Navidad cuando la iglesia se vaya? Pues mire, el escenario se está preparando, hermano. El escenario se está preparando ya. Ya el seminario está preparándose, mis amados hermanos. Se está preparando ya. ¿Por qué? Vete a Japón. Ya, y vuelvo y te digo, yo no tengo nada con el aro. Yo no adoro el aro. Yo creo que es un reconocimiento de la idea de la Navidad y cosas como esas, pero no lo adoro. No le prendo velas al árbol. Las luces, bueno, eso no tengo problema porque Dios es luz. Pero cuando tú entonces empiezas a adorar a estos reyes, que aquí le ponen que son 3, y hacerle promesas, eso es paganismo. Y eso fue lo que Constantino y su madre inculcaron a pasar de los años. El diablo metió dentro de la iglesia cristiana, que era entonces la católica, apostólica romana, y empiezan a poner eso, y empiezan a imponer estas ideas para tener controlado al pueblo. Pero eso no agrada a Dios. Y yo por eso yo no le prendo vela a los Reyes Magos, no le pido, y le puedo más adelante hablar de lo que me pasó, porque aquí en esta cultura como niños todos lo practicamos. Yo practicaba ponerle, yo hasta que Dios me iluminó con la palabra, yo practicaba ponerle hasta a mis hijas hierba debajo de la cama, hasta que me puse aún cuando salí del seminario, me puse a meterme más y más y más profundo en la Biblia. Sí, reconocemos la importancia de los reyes, pero no se le puede adorar, no se le puede hacer promesas, no se le puede estar rindiéndole culto, porque eso es idolatría y es paganismo. Usted quiere enseñar la historia sobre los Reyes Magos, enséñela, que es no se puede saber si eran 10 o si eran 5, ni los nombres de ellos se saben, pero crearon una ideología religiosa, una doctrina. Y eso es lo que yo rechazo de esta Navidad, que nos las quieren vender como auténticamente bíblicas. Los reyes sí fueron bíblicos. Lo que no es bíblico es prenderle velas, hacerle promesas y pedirle nada, porque es otorgarle atributos de divinidad. Entonces hablamos del tema este que voy a ir adelantándole sobre la muerte, porque nadie quiere hablar sobre este tema. Y es un tema muy importante porque aún en el comienzo del cristianismo, cuando Jesús nace en Belén de Judea, mire lo que sucede. Es decir, el diablo trata de buscar de todas maneras acabar las cosas. Cuando no pudo acabar con el cristianismo, con persecución, lo viene entonces con doctrina falsa. Viene entonces disfrazándose de un presidente, de un primer ministro, de un rey que adora a Dios y es un pagano y es un mentiroso, es un asesino, es un criminal, es un ladrón, es un pillo y está ahí gobernando esa nación, la que sea. Se escudan detrás para ganarse al pueblo. Y por eso dice bien claro la palabra que Jesús advirtió de estos tiempos y dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y cuando usted ve está bien, pero que se reconozca con el testimonio la realidad. Y entonces vemos lo que sucede aquí, que el rey Herodes se pone bien, pero bien teológico, bien religioso,
Hoy bien consagrado, Él le dice a estos reyes, cuando encuentren la casa, el sitio, dígamelo porque yo también quiero adorarle, hermano. El diablo se disfraza de falso profeta, cantantes usando esta falsedad, predicadores falsos, gobernantes que se esconden detrás de esto para ver si se salvan el pellejo, pero no te salva ni el médico chino que viniera con magia por ahí, porque cuando el juicio de Dios viene por la profanación, por la blasfemia, Jesús lo dice bien claro en el capítulo 7 de Mateo. Cuando vinieron aquellos que dijeron, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre, profetizamos, hicimos milagros. Mira, Mesías, aquí estamos, maestro. Y él dice, nunca os conocí, apartado de mí, obradores de iniquidad. Si el gobernante reconoce, o el cantante reconoce a Cristo, pero su vida va caminando hacia la izquierda del infierno, entonces algo anda mal, algo anda mal. Por eso es que soy un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero entonces vinieron y Herodes era otro perverso escondido detrás de la religión. Y le voy a decir a aquellos países que me están viendo, en los próximos días traeré mensajes sobre todo esto. Porque hay un Dios en el cielo que está viendo el corazón. Estos tipos que vinieron con el cuento de que hacemos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad, para el lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Apartados de mí, nunca os conocí. Esconden, se proyectan como ángeles de luz cuando son ángeles del infierno. Hermanos, por eso la Biblia dice que vivimos en tiempos peligrosos, que teniendo apariencia de piedad negarán la eficacia de ellos. Gente cubierta con una religiosidad, pero sus corazones están entenebrecidos con paganismo, idolatría, hechicería, y Sodoma y Gomorra, idolatría, inmoralidad, todo esa mentira. Por eso dice Pablo en Hebreos 12, 1 y 2, dice, pues los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y entonces, viendo avisados, verso 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que este tipo eran consagrados, no volvieron a Herodes y regresaron a su tierra por otro camino. Y después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció a José y a María y le dijo, levántate, le dijo a José, levántate y vete con el niño y su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y mire lo que esto, hasta esta desgracia, los religiosos, los politiqueros malditos, atreven de decir que Cristo, José y María eran inmigrantes, embusteros. Interpreten la geografía, interpreten la historia. Ellos eran ciudadanos del Imperio Romano. Y cuando tú te movías dentro del Imperio Romano, tú no eras un inmigrante ilegal. Ni María, ni José, ni Jesús eran inmigrantes ilegales. Se movieron dentro del imperio y llegaron hasta Egipto. Y dice entonces, porque buscaban al niño para matarlo. Así que si usted tiene que enfrentar la realidad que en estas Navidades hay que hablar de si estamos de la muerte y de la vida. Hay que hablar de las dos cosas, de la vida que nos trae Jesús y de la muerte que hay en el conflicto espiritual, que no es sino contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Vinieron a matarle y dice aquí, estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dio el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamaré a mi hijo. Entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores se enojó él. Entonces dice Apocalipsis 12:12, Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra con grande ira. Rabashaya, y los habitantes de la tierra y del mar. Rabashai, y mandó a matar los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había sido herido por los magos. Hermanos, termino con esto. El diablo se rebeló cuando supo la realidad y tomó el corazón de este hombre para ver si podía detener el plan de Dios. En estas Navidades, pensemos en la vida que nos ha ofrecido Cristo. La vida nueva,
de una Navidad sin ron, sin perreo, sin asquerosidades, sin mentiras, sin borracheras, buscando adorar a Dios. Y que los cultos en las iglesias lleven el texto de llevar el mensaje. Este es el nacido, quiere nacer en tu corazón, ya nació y quiere nacer ahora en tu corazón. La verdadera Navidad. Y quiero decirle esto. Esto es una realidad, hermano, que en estas Navidades va a morir mucha gente. Y hay que hablarles de la muerte. Y hay que hablarles de la vida. Y hay que hablarles de la muerte para que sepan que si mueren sin Cristo, con todas las festividades y todos los embelescos que han hecho, van camino al infierno. Pero si abren su corazón a Cristo, van camino al cielo. En el nombre de Jesús, Señor, bendice este pueblo, bendice este mensaje, que los que están descarriados se reconcilien, que los que están perdidos se conviertan, que los que están confundidos miren adelante, que Cristo es la Navidad, y sin Cristo no hay Navidad. Árraba no es juguete, no es regalo, no es bebelata, no es comida, no es el nacimiento del Dios verdadero que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recíbelo, entrégate y recibe el milagro de la Navidad en tu corazón, que es Cristo. Y recuerde, si en esta Navidad quiere hacer un regalito para el ministerio, para la cadena del milagro, si hizo sus promesas en la avanzada, envíela. Y si quiere ayudar al ministerio del clamor, lo primero que le pedimos es, aunque no haga nada más, ore por nosotros y envíe su ofrenda voluntaria y de corazón, porque si no lo hace así, Dios no la quiere. Hágalo en cheque o giro postal, lo envía a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o por ATH Móvil, a buscar la sección de negocios, ahí pone su donación, o en la cuenta del Banco Popular Ministerio Clamor a Dios, 140-012524. 140-012524. Dios le bendiga. Y comenzamos esta historia, la continuamos en el otro programa que viene, la muerte y la vida, una realidad en Navidad. Que Dios le bendiga. Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Nowhere, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east, beyond and far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Nowhere, 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 born is the King of Israel. Nowhere, 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 born is the King of Joy to the world.